a posteriori, que es, corresponde a los intervalos de confianza. Que los intervalos de confianza nos dice más o menos entre qué rango estado se encuentra nuestra variable de estudio. Que en este caso, como estamos analizando las medias, entonces sería en qué intervalo, a nosotros comparar la media de una población con otra población, nos va a decir este intervalo. ¿Ya? Entonces, vamos con el primer ejercicio de test de independencia o homogeneidad. Este lo saqué, la profe me lo mandó por correo. Y creo que no sé si a ustedes también lo tienen este ejercicio o si lo hicieron. A mí no me suena, no sé si al resto. Creo que no lo ha mandado. Eso, por lo menos ella es lo que me había mandado el material. Pero si no lo han visto, no importa. Si total, mejor que sea diferente. Ya, entonces, leamos, dice que en una industria existen 3 turnos en la producción de cierto artículo. Para determinar si la proporción de artículos defectuosos producida por los trabajadores es la misma para los 3 turnos, se tomaron muestras aleatorias independientes de artículos producidos en los turnos. Entonces aquí tenemos 3 turnos distintos, donde aquí ocurrió tales cantidades de artículos defectuosos. ¿Alan? Sí. Dime nomás, no sé quién está hablando, pero si tiene duda, pregúntalo. Alan, te iba a consultar si alguien te está grabando esta clase por casualidad. No sé si alguien está grabando. Gracias. Yo estoy grabando. Ya María Jesús está grabando. Ya, gracias. Ya. Lo otro que se me había olvidado, que lo que había pasado el jueves pasado, un compañero compartió el Excel, que tenía problemas de matriz. Eso para ver si lo puedo arreglar o no. Y si no, eso se debe porque a lo mejor ocupó la fórmula que yo había puesto de transponer. Entonces, al hacer eso, nos correspondía una matriz. Entonces, como que ya está fija. Entonces ya no se pueden alterar el orden de la matriz. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar estas dos, pongo más transponer, selecciono estos dos números, aprieto Control Shift y Enter. Y ahí se me transpuso la matriz. Y si yo hago cualquier cambio, me tira ese error, que es lo mismo que salió el jueves pasado. Entonces, para no tener problemas, era después lo que dijo la profesora, que después copiamos el formato y después lo pegamos como solo valores. Y ahí no teníamos ningún problema. Yo tenía un problema para filtrar. No se me filtraba nunca de menor a mayor. Se me desordenaban todas las columnas. No sé qué hacía mal. No sé si tienes el Excel, si no, ahí después lo vemos. Bueno. Ya. Entonces vamos con esto. Entonces, acá nosotros lo que tenemos que saber es si es que de alguna forma, si es que son homogéneos, tienen cierta relación los turnos con la cantidad de artículos defectuosos y no defectuosos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primero es nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula es que nos dice que
las muestras son homogéneas. O mejor dicho, que existe cierta relación entre los turnos y la calidad de producción. Nuestra hipótesis alternativa es que no existe relación. Ya, entonces vamos a hacer de nuevo la tabla. Ya, entonces acá tenemos que saber cuánto es el total de los artículos defectuosos El y último no del defectuosos. total está malo. Sí, Es 940, sí. Sí. Gracias. Ya. Ya. Y ahí tenemos el total, que son 2.835 artículos, se van a los tres turnos. Ya. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es sacar la frecuencia esperada que nosotros, como dice tal, esperamos para, según el turno, sea defectuoso y no defectuoso. Entonces, es reconstruir de nuevo la tabla. Entonces, ahí aplicamos la fórmula que tenemos aquí, que va a ser la sumatoria según la posición. Por ejemplo, si yo estoy en el O11, va a ser la suma de todos los OI, o sea, O1, es decir, voy a sumar hacia horizontalmente por LAJ, que es hacia abajo, verticalmente, y eso dividido por el total. Entonces, acá vamos a tener que van a ser los 950 por los 170 y todo eso dividido por el total. Vamos a fijar el total de artículos con el total de defectuosos y ahí nos dan aproximadamente 55 artículos y arrastramos hacia abajo. A ver qué pasa aquí. Me equivoqué, era C, no E. De nuevo, entonces eran los 170, que ese hay que fijarlo. Los 950
Ya, ahí sí. Acá después lo que hicimos para el turno 2 corresponde a los 945 por los 170 dividido por el total. ¿Sí? Sí, Para el turno 3, los 70, o sea, los 940 por los 170 dividido por el total. Hay que fijar el 170. Sí, o sea, eso lo hice para que fuera más rápido. El 170 y el total. Esos dos se fijan. Ya, voy a fijar. Sí, porque Sorry, ¿a qué se refieren con fijar? eso es la El celda. 24. La celda. Que a esta celda yo le puse entre llaves. Que ese significa el signo peso. Ya. ¿Y para qué haces eso? Que si tú te fijas, yo cuando arrastré hacia abajo, Se puso solo. esas dos celdas se mantenían en la fórmula. Ya. En cambio la que no fijé, que fue la E, esa iba cambiando cuando yo iba arrastrando hacia abajo. Por ejemplo, aquí tengo el E20, después está el E21 y después el 22. Ya, bacán. Gracias. Y lo otro, contemplando también eso, las dos llaves, esa es para fijar la celda totalmente. Después la otra llave corresponde solamente fijar la columna, que esa es la primera, y la C corresponde a fijar solamente la fila. Ya, bacán. Gracias. Ya, entonces ahora vamos con la proporción de los no defectuosos. Entonces sería, no sé, aquí lo puse entre paréntesis, serían los 950 por los 2665. Ese lo vamos a fijar. Dividido por el total. ¿Ven? Y así vemos que está bien correcto los datos. Al sumar todo nos dan efectivamente el total, los 170, para los defectuosos, no los defectuosos, los 2665, y los respectivos totales de cada turno. Ahora teniendo nosotros la frecuencia esperada, lo que vamos ahora a calcular va a ser nuestro T observado. Donde vamos a hacer de nuevo la matriz, porque tenemos que, como sale acá en la sumatoria, tenemos que a cada dato observado restarle su frecuencia observada al cuadrado, después elevarlo a 2, después dividirlo por su frecuencia esperada y después de eso sumar todo. ¿Ya? Entonces lo vamos a poner aquí al lado. Entonces sería 45 menos la frecuencia esperada elevado a 2. Mejor con fórmula, con potencia mejor. Y eso dividido por los 57 aprox. Luego aquí arrastramos hacia abajo, donde aquí va a ser lo mismo. Los 55 menos los 56 elevado a 2, dividido por los 57. Acá los 70. ¿Sí?
¿Esos valores que son? Estos ¿Sí? corresponde después al sumar todos respectivamente, Ujú. es más que nada es como la suma de los errores. Parece como lo estamos viendo como cuánto varía con respecto al T crítico, Ah, ya. porque Gracias. estamos ocupando esta fórmula, esta sumatoria. Entonces lo estamos haciendo elemento por elemento. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, como al observado restarle el esperado, es ver más o menos la variación que tienen. Ya. Ya, y ahora este lo arrastramos hacia el lado y después hacia abajo. Y ahí tenemos lo mismo, los 905 menos los 893, dividido los 8, elevado a 2, dividido los 893, y así sucesivamente. Ya, entonces nuestro T observado, o sea, nuestro chi cuadrado observado, no es nuestro T, perdón. Observado va a ser igual a la suma de todo eso. ¿Sí? Y ahora nuestro chi cuadrado crítico, que se distribuye con los grados 2, grado 2, porque como sale acá corresponde a fila menos 1 por las columnas menos 1. Y en este caso columna tenemos 2, 2 menos 1 es 1, y nuestra fila tenemos 3, entonces 3 menos 1 es 2, y 2 por 1, 2. Va a ser igual a la inversa, acá la fórmula, de nuestro chi cuadrado, probabilidad, nos da que el alfa es 0.25, entonces 1 menos 0.025, y nuestros grados de libertad son 2. ¿Sí se entiende? Sí. Ya, entonces, como nuestro chi cuadrado observado es menor a nuestro chi cuadrado crítico, podemos entonces no rechazar la hipótesis nula
Por ende, podemos afirmar que existe relación Es que no existe relación. ¿Aló? Sí, sí, sí. No, que existe relación porque al final no rechazamos la hipótesis nula. ¿Por qué, disculpa, no la rechazamos? No, pero no entiendo. Eh, al nosotros al comparar Ujú. nuestro observado con el crítico, ¿Ya? nos damos cuenta que el observado es menor a nuestro crítico. ¿Ya? Entonces, al ser menor, quiere decir que entra a la región de aceptación. No sé si es que han visto Ah, gráficos. sí, sí, sí. Ah, ya, porque es menor, porque va de ahí para la izquierda, ¿o no? Sí, Ya. Gracias. Entonces sí se sacarían siempre las conclusiones, ¿cierto? Sacamos el observado, el crítico, y si es sí, mayor debería entrar porque siempre corta para la mano izquierda. Si sí. fuera mayor, Ahí se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto afirmamos que la hipótesis alternativa. ¿podrías poner el de las formulitas que tenías por fin un poquito? Sí, ya, ¿cuál fórmula? ¿La del crítico? Sí. Eso lo sacaste con los errores, ¿cierto? Con esa fórmula de error. ¿O no? No, acá, mira, que esto es cómo se distribuye, y entonces lo que nosotros hacemos es buscar en la tabla, pero acá directamente lo podemos, Excel te lo calcula. Ah, ya se calcula directo acá en el Excel. Sí, por ejemplo, si tienen una tabla de chi cuadrado y ven con el alfa 0,75, o sea, 1 menos alfa que es 0,975 y grado 2, en la tabla encuentran ese valor. Ya. Una consulta. Sí. em, para sacar, en este caso, ¿se puede?
¿Qué cosa? No te escucho. Para A ver, sacar ¿qué P cosa? valor, ¿se puede? ¿Con chi cuadrado? Sí, también te lo calcula. Ya. Espérame, déjame ver cuál. Estaba buscando las tablas. Tengo mi duda. Lo investigo y después te doy la respuesta. ¿Ya? Vale, sí, tranquilo. Gracias. Pero según lo que yo me acuerdo, sí te lo calcula. Pero ahí ahí vamos a ver cómo. ¿Ya dudas con el ejercicio? Yo tengo una. ¿Cómo sacas P valor? ¿O no es necesario usarlo acá? O sea, eso es lo que me preguntaban delante, eso lo iba a ver, pero en este no es necesario porque nosotros ya encontramos el chi cuadrado crítico. Entonces, con eso nosotros ya podemos aceptar o no aceptar la hipótesis nula. Ahora, en cambio, si nosotros calculamos el p-valor, ahí lo comparamos con el alfa y ahí también hacemos lo mismo. Vemos si es que aceptamos o no la hipótesis nula. Ya, gracias. ¿Tienen más dudas o seguimos con el otro ejercicio? ¿Con el otro? Ya vamos con el Sí, otro. pasemos al otro. Ya vamos con el otro. Ya. Este ejercicio es lo que es de análisis de un factor. Que lo voy a leer primero y después se lo explico. Mira, que nos dice que en el desarrollo de un nuevo producto alimenticio se desea comparar el efecto del tipo de envase sobre la vida de anaquel del producto. Para ello existen 3 tipos de envases: envase A, envase B y envase C. En el experimento se realizaron 10 réplicas en cada tipo de envase y al final se mide la duración en días del producto. Los datos obtenidos y algunos resultados se muestran a continuación. Ya, pues entonces esto es corresponde a lo que es análisis de un factor, en donde nosotros lo que estamos viendo acá es ver si es que alguna forma los envases difieren o no en la duración, para saber cuál uno es mejor que el otro. Y cuando se refiere que es un factor, se refiere que tenemos como solamente una variable a decidir, que en este caso, en el ejercicio sería solamente el tipo de envase.
Entonces, Una nuestra... consulta. Oh, Sí, sorry, disculpa. Diferenciando, por ejemplo, las dócimas entre las medias, que en estas son 3 muestras distintas, en vez de 2. sí, Entonces, eso como que nos daría un hincapié para saber que el ejercicio se resuelve de la manera que la va a resolver ahora, ¿o no? ¿O son y, cosas distintas? no, igual se puede. Ujú, De dos medias también se puede, pero ahí se puede caer en el error porque tú lo tienes que agrupar de dos en dos. ujú, Es claro, decir, que tienes que comparar A con B, A con C, B, C. Entonces, eh, ahí se puede tener un cierto error al realizar ese tipo de estudios. Entonces, lo que hace en esta forma es de una forma generalizada, es decir, independiente de eh, las poblaciones que yo tenga, a todas puedo sacar, puedo concluir si es que son iguales o no, o si es que existe diferencia o no. ya, vale, Ahora, si es que encontramos que efectivamente existe diferencias, ahí después tenemos que hacer a pruebas a posteriori. ya, ya, vale, gracias. ¿Se entendió? Sí, sí, súper, gracias. Ya, entonces siguiendo acá, entonces tenemos que nuestra variable dependiente va a ser la duración del producto. O tiempo de duración, mejor dicho. Y nuestra variable independiente va a ser el tipo de envase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir nuestras hipótesis, que va a ser que la diferencia de medias del envase A es igual a la diferencia de medias con el envase B, con la diferencia de medias con el envase C, y nuestra hipótesis alternativa es de que al menos una es distinta. Ya, entonces, acá lo podemos hacer a través del mismo Excel, como han hecho pruebas anteriormente, como de la T para dos medias. Entonces tienen que descargar el complemento y ocupamos el análisis de datos. Sí, todos lo saben ya cómo incorporar, así por decirlo, al archivador del Excel. ¿El Sí, sí, análisis de sabemos. datos? Sí, Sí. sí, todos saben, ¿no es cierto? Que se tienen que ir a archivos, después opciones, complementos, ir, y ahí ponen herramientas para análisis. Y ahí colocan aceptar. Y ahí después le aparece acá. ¿Para qué eso, disculpa? Para el análisis de datos, que en ese, el Excel nos ayuda a poder calcular nuestras dócimas o Ya, nuestros test que estamos aplicando. ya, ya, ok. Entonces, si se fijan después, si yo hacerle clic,
acá tenemos distintas pruebas. No sé si es que anteriormente lo han ocupado, yo creo que sí, porque como han visto pruebas, por ejemplo, aquí tienen prueba T para medias de 2 muestras emparejadas, prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales, prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas desiguales, y prueba Z para medias de 2 muestras. También regresión. Ya la antepasaste. ¿Ya? Entonces, acá tenemos lo que aquí nos dice, pues, análisis de varianza de un factor. Y lo otro también es importante que cuando se ocupe este ANOVA de un factor, es que al después se realizar pruebas posteriores, así como para si es que nuestra conclusión está correcta, se tiene que cumplir que nuestras muestra o población se comporta de forma normal. Ahí aplicamos Shapiro-Wilk, dependiendo del tamaño de la muestra, y también que se cumple el test de homoelasticidad, que sus varianzas sean iguales. Ya, entonces apretamos acá aceptar. Y aquí nos dice, por rango de entrada van a ser nuestros datos. Entonces seleccionamos acá. Aquí lo tenemos agrupado por filas. ¿Tenemos rótulo en la primera columna? Sí, porque acá tenemos el tipo de envase. Y el alfa, que va a ser 005. Y en vez de colocarle una hoja nueva, lo vamos a colocar en una celda de la misma hoja. Ahí. Y después le damos a aceptar. ¿Ven? Y ahí nos entregan todos los datos. Acá como un resumen de forma descriptiva, de que en cada tipo de envase son las 10 muestras, suman 310, su promedio y su varianza. Y acá tenemos nuestro análisis de varianza o nuestra análisis para nuestra hipótesis. Entonces aquí vamos a tener la interacción entre grupos, de cómo se comporta uno con el otro de la muestra y el otro dentro de los grupos. Entonces acá tenemos la suma de los cuadrados, que es la fórmula que está acá, ¿listo? Que el LSST y aquí como lo digan, que es la suma cuadrada entre grupos y la suma de cuadrados dentro de grupos. Acá tenemos los grados de libertad, que entre grupos, que son entre envases, como son 3, esto es K-1, esto es K-1. Ahí vamos a colocar aquí acá, de aquí lo vamos a poner como entre paréntesis, que este es un K-1. Este es nuestro N-K. Y acá como nuestro total de muestras son 30, y como son 3 tipos de envases son 27, y acá el total que nos va a dar en total N-1. Donde si nosotros sumamos estos dos, vamos a llegar a lo mismo, a N-1. Lo mismo que acá, que es el total corresponde a la suma entre los grupos y dentro de los grupos. Y luego acá tenemos nuestro promedio de los cuadrados, que corresponde a la división acá de entre los grupos, el resultado que nos dio acá, dividido por su grado de libertad. Entonces al dividir eso nos da 463,33,
Y al dividir dentro de los grupos abajo, los 1537 y 27, ahí hacemos la prueba. Y después nuestro F observado corresponde a la división entre no me acuerdo cómo se llaman bien los nombres. Entre los 463,33 dividido por los 56. Acá la probabilidad es nuestro p-valor. Y el valor crítico es lo que nosotros encontramos para aceptar o no rechazar la hipótesis. En este caso sería distribución Fisher con grado de libertad 2 y 27, con un alfa de 0,5. Entonces, si yo busco en la tabla Fisher, probabilidad 1 menos 0,05, grado de libertad son 2, el grado de libertad son 27, y ahí tenemos lo mismo. Este lo van aquí, que nuestro F observado. Ya, entonces, dado que nuestro F observado es mayor que nuestro F crítico, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos afirmar que al menos una es distinta. ¿Se entiende? ¿Dudas? Básicamente lo que hay que fijarse con esto es en el F observado y en el F crítico para poder concluir si las hipótesis se aprueban o se rechazan. Sí, porque porque al final todo esto corresponde a nuestra fase de cálculo. Para después va a llegar a la conclusión. Y el otro, como ejemplo, nos vieron con el p-valor, que acá nosotros dimos que era 0,001, como nuestro p-valor es 0,05, a esta probabilidad, al ser menor que el p-valor, ahí llegamos a la misma conclusión, que se rechaza la hipótesis nula. Ya. Entonces, apliquemos el test posterior a esto. Entonces vamos a copiar de nuevo los datos. Entonces veamos si es que efectivamente vamos a hacer las tres pruebas. Vamos a hacer normalidad, homoscedasticidad, que parece que las varianzas son iguales, y
para ver en cuál se diferencia, qué tipo de envase se diferenció con respecto a la otra, que eso lo vamos a ver por medio de el LCD o intervalos de confianza. Entonces vamos primero con el test de normalidad. ¿Faltan unos datos o no en la E? No, no nos faltan porque acá era, yo había agregado columnas acá para explicarle qué era ese 2, qué era ese 27. Sí. Gracias. Porque mira, si yo selecciono todo, ahí abajo en el autocompletar tengo recuento 10. Entonces están todos los datos. Y tengo la suma también que era 310. Ya, entonces normalidad, como lo vimos el jueves, vamos a sacar el promedio. Y vamos a invertir la matriz. Entonces, acá vamos a poner los residuos. Disculpa, ¿cómo invertiste la matriz? Vamos a hacerlo de nuevo. Ya, lo que hice fue primero seleccionar toda la matriz. Luego puse control C, copiar o botón derecho. Luego, donde yo quiero colocar esa matriz invertida, aprieto botón derecho. Y acá en opciones de pegado, ahí sale transponer. Y ahí le pongo aceptar. Si no, la otra forma sería a través de la fórmula que acá sale transponer, donde nosotros tenemos que dimensionar la matriz, que en este caso como es de 11 por 3, hacerlo al revés, 3 por 11, entonces seleccionamos todo eso y ahí ponemos la fórmula más transponer y ahí seleccionamos la matriz y ahí tenemos que apretar control shift y enter. Vale, te pasaste. Y a esto, como habíamos mencionado anteriormente al principio, a esto tenemos que los valores, copiar el formato y pegar solo valores. Porque si yo quiero hacer operaciones o cosas de esta matriz, me va a tirar un error. Por ejemplo, ahí quise tratar de borrar ese número. Entonces dice, no se puede cambiar parte de una matriz. Entonces ahí tenemos que seleccionar todo, copiar formato, pegar y pegar valores. Y ahí estamos listos. Y si yo lo hago de la forma de copiar y pegar respuesta, ¿está malo? ¿Va a tener errores? Que yo copio todo y lo pongo pegar respuesta solamente. ¿Está bien igual así? Sí, pues sí, así lo hicimos, pues, lo hicimos de las dos formas. Ah, no, pero que Sí. usted lo pone como con letra y yo solo copio y pego. Sí, pues también, pues si va a tener lo mismo, pues. Ah, ya. Pues sí, es lo mismo que hice antes. Acá seleccioné, copié y acá puse pegar, pues, pegar transporte. Ya, gracias. Ya, entonces, los residuos van a ser eh, va a ser el valor menos el promedio, su promedio del envase,
Ahí todos son en base A. Entonces acá vamos a colocar A. Aquí le vamos a poner tipo de envase. Y vamos a correr la matriz. Y ahí después colocamos el J. Entonces, ahí van a hacer todo esto para el A. Ahora con el B. Y ese me pasé. Ahí tengo los 10. Ahora para el C. Ya, y luego de eso los ordenamos de menor a mayor. Ah, no, aquí se me olvidó que ven, acá tenemos problemas que al ordenarlos se me cambiaron los valores. Entonces a esto le vamos a quitar el formato. Lo vamos a poner como valor. Disculpa, ¿esto es lo mismo que seleccionar todo y ponerle F4 o nada que ver? Para fijarlo, ¿no? No. No, porque lo que hicimos, el F4, espera un momento. Lo del F4 corresponde cuando nosotros para las fórmulas queremos fijar las celdas. Entonces, si yo sumo este y ahí yo aprieto F4, me va a fijar la celda. Y a esto yo le sumo este, por ejemplo, y a eso yo al arrastrar, yo al seleccionar la celda me muestra la fórmula de cómo llegó a ese resultado. En cambio, si yo le quito el formato, y lo coloco como solamente pegar ese valor, que aquí igual, y ahí yo pongo valor, me entrega solo el valor, pero no me entrega la fórmula de dónde se obtuvo. Ya. Entonces, ve, ahí está la diferencia entre esas dos. Entonces ahí, acá ordenar y filtrar, rastrear segura, orden personalizado, ahí ordenar por residuos y de menor a mayor. Y ahí están ordenados. Entonces ahora vamos a seleccionar el orden, que como son 30 datos, y ahí sacamos la probabilidad. Que era 1, o sea, J menos 0,05 dividido N, que son 30,
Mm, Y ahora sacamos nuestra Z para cada probabilidad. Entonces es el inverso de normal estándar. Acá la diferencia es que el estándar ahí, como dice, tenemos media cero y desviación estándar 1. En cambio, en la normal, ahí nosotros tenemos que decir cuál es la media y la desviación estándar. Ya, luego de eso, lo graficamos, hacemos el gráfico QQ, que aquí va a ser el de dispersión, acá, seleccionar datos, agregar, valores X van a ser nuestros residuos, nuestro valor Y va a ser nuestra probabilidad. Ese lo vamos a borrar. Ahí sí. Y ahí me dijeron que ocupaban el gráfico 9, que ahí es donde nos entrega la línea de tendencia más el R cuadrado. Otro también, eh, si nos devolvemos acá, también lo podemos hacer acá al seleccionar los puntos y ahí podemos agregar línea de tendencia, que ahí debemos llegar al mismo R, porque como sabemos que es lineal, me faltó la fórmula. Oh, ¿qué pasó? Oh, se me cerró, qué raro. Vamos a compartirla de nuevo. Vamos a seleccionar de nuevo los datos. Aquí está, presentar ecuación. O sea, no, presentar el R cuadrado. ¿Ve? Y ahí tenemos lo mismo. F11.
Entonces, acá nuestro W observado es nuestro R cuadrado. Nuestro W crítico lo buscamos en la tabla. La tabla que nos entregó la profesora, donde el alfa es 0,05. Y el n, vamos a escribir acá mejor, alfa, y el n igual a 30. Entonces la tabla ahí está el error. Ya, acá me había equivocado en la fórmula. Es 0,5. Y ahí en cambio nuestro W. Y la tabla, al revisar con 0,05, es de 0,927. No sé si todos tienen la tabla en el computador o la comparto. Vamos a compartir para que todos la miren. Y dejar de compartir. Ahí, ¿ves la tabla? Sí. Ya. Acá me había equivocado la fórmula, que la había puesto 0,05. Ahí está, es 0,5 del de la probabilidad. Entonces la tabla, nosotros nos fijamos en el alfa, que es 0,05, nos fijamos acá. Nos fijamos acá y nos vamos al n, que es 30. Por lo tanto, aquí tenemos el valor observado de 0,927. Entonces, volviendo al Excel, entonces acá es distinto la comparación, es decir, que cuando nuestro W observado es mayor, ahí sí, es mayor a nuestro W crítico, ahí sí no se rechaza la hipótesis nula o H0, no se rechaza. Por ende, podemos decir que los errores o los residuos tienen un comportamiento normal. Acá en comparación al otro, ¿por qué el doble observado es mayor? Esto tiene que ser para que no se rechace la hipótesis nula, es porque si se fijan, el R cuadrado nos dice más o menos qué porcentaje de los residuos explican la probabilidad del Z.
¿Se entiende eso? Entonces, por eso eh, el R cuadrado tiene que ser mayor y, y ojalá lo más cercano a 1. ¿Dudas con el de normalidad? ¿Con el test? No, ¿No? no. No nos vamos Ahí con... sí lo que me equivocaba en la otra tabla. Que Ah, yo tomaba todo y ahí se me desordenaba. Para filtrar. ¿pudiste solucionarlo? Sí, ahora me fijé. Qué bueno. Ya, entonces, vamos con lo otro. Ahora vamos a ver con respecto a las varianzas. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Como ya la tenemos transpuesta acá, lo vamos a copiar. Y entonces acá el test de homoselasticidad, test de homoselasticidad, elasticidad o Liven también que le dicen. Eso no lo hemos pasado, parece. No, es que, Ya. como dije, lo que estamos haciendo es como prueba posterior entonces quería terminar las dos cosas Ya. o si no esto lo vemos la otra semana, para la otra. Lo que podemos hacer mejor, porque igual es un poco largo, vamos a hacer el SD mejor, acá, de que por qué nosotros concluimos que se nos rechazó H0 y por lo menos, al menos una es distinta. Entonces, para eso, me equivoqué, vamos a tener lo mismo acá. Los promedios. Entonces, acá lo que vamos a hacer va a ser como una prueba que donde vamos a comparar A con B, A con C y B con C. Entonces, primero acá vamos a la diferencia de medias. Después ¿qué? El test. Esto lo voy a copiar. Acá. Donde lo que vamos a hacer aquí va a ser nuestro límite, calcular después nuestro LCD. Entonces aquí vamos a tener el límite inferior y nuestro límite superior. Ya, entonces, acá vamos a restar A con B, A con C, BC. Entonces, acá tenemos que calcular nuestro T alfa medios,
que eso es lo mismo que en la distribución T con probabilidad 0,25 y grados de libertad n menos k, n era 30, nuestro k era 3, por lo tanto es 27. Y la potencia, o sea, no, la raíz, que van a ser 2 por el error cuadrático medio, que acá si nosotros nos vamos a la tabla, corresponde a ese. Dividido n, que son 30, eso elevado a un medio. ¿Y qué pasa aquí? Parece que no lo tomó como valor. Entonces lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar. Ah, me seleccionó la misma hoja. No, ahí está. Me dice hoja 5. Tendría que haber sido hoja 2. Ahí sí. Ya. Entonces, esto por esto, vamos a tener eso. Ese para todo es lo mismo. Ya, entonces nuestro límite inferior va a ser la media menos esto. En este caso, como no, más esto como nos dio positivo. Y el superior va a ser eso menos esto. Ya, y acá, si se fijan por los límites, nosotros al comparar A con B, nos damos cuenta que existe una diferencia donde nosotros podemos concluir que el B tiene mayor duración que el A. Eso por lo respecto a los límites. Y lo mismo con el C. El C es mejor que el A. En cambio, si nosotros comparamos B con C, ahí nosotros podemos concluir que son iguales. Podríamos decir que son iguales. ¿Por qué? Porque el 0 se encuentra entre los dos límites. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Sí. Ya, entonces, por eso nosotros encontramos que acá, por eso se nos rechazó la hipótesis nula.
Entonces, ¿dudas? No. Se entendió igual mañana con la profesora, debiese estar más claro, como es materia nueva, entonces por lo menos acá vieron algo. Se entendió por lo menos el ejercicio, o respecto al otro. Sí se entendió. Pero ahora sí como difícil manejar. Falta de práctica. Ya, entonces, dejamos hasta acá. La otra semana terminamos con el ejercicio este es lo que nos quedó de la homosexualidad o el test del evento. También vamos a mostrar otro ejercicio de diferencia de muestra, de lo que perdón si es que lo estaban viendo. Como tenían clases. Así que eso, terminamos con la primera ayudantía. Si tienen dudas, cualquier cosa por el WhatsApp. Yo la ayudantía la voy a subir al grupo. Y nos vemos mañana en la clase con la profesora. Ya, muchas gracias. Gracias. Ya, Chao, que estés bien. igual. Gracias. Chao. Chao. Chao.